Bueno, en esta clase vamos a ver los componentes principales que tiene una plaqueta de un aire acondicionado, de una unidad interior, que tengo acá a la derecha, algunos componentes de la plaqueta, qué es lo que hace cada componente, cómo se comporta para lograr hacer funcionar la unidad exterior. Acá tengo a mi izquierda el conexionado de la unidad exterior, de un equipo estándar. Después hay variaciones, depende de la marca, el modelo, pero casi todos los equipos split llevan este tipo de esquema eléctrico. Este esquema eléctrico, para funcionar, depende de las señales que le dé la unidad interior, la plaqueta que tengo acá, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar algunos componentes, cómo van conectados y cómo hace para unirse todo y hacer que funcione el equipo. Vamos a empezar por nombrar el cable del enchufe de la unidad interior. Cualquier aire acondicionado tiene un enchufe, una ficha con un cable que va a entrar a la plaqueta de la unidad interior. Por lo general entran a la plaqueta de la unidad interior. Esa ficha tiene un cable a tierra, un neutro y un línea. Si nosotros desarmamos la unidad interior y logramos llegar hasta la plaqueta, vamos a ver que el cable neutro que tenemos acá se conecta en un sector de la plaqueta para alimentar la plaqueta, y de ahí se dirige a la bornera que nosotros cableamos cuando hacemos una instalación. La bornera que se encuentra cerca de la plaqueta de la unidad interior. El cable neutro de la ficha va a entrar a la plaqueta y de acá se va a ir a la bornera de interconexión. El otro cable que tenemos es el línea. Por lo general el neutro es de color celeste y el línea es de color marrón. El línea va a entrar al relé del motocompresor. La entrada del cable línea es el relé del motocompresor, que en el dibujo es esto que tenemos acá. Es el relé más grande que van a ver en la plaqueta, que arriba tiene dos fichitas para conectar. Entonces el cable marrón va a entrar acá, y de la salida del relé se va a dirigir a la bornera de interconexión, que casi siempre está conectado al número 1. O sea que acá ya de la bornera ya tenemos dos bornes que ya sabemos que son. El neutro es el neutro de la ficha, del enchufe, y el 1 por lo general es la línea del motocompresor. Después, si el equipo es frío o calor, va a haber dos relés aparte, más chiquititos que el del motocompresor. ¿Qué va a ser? Uno va a ser el de la válvula de 4 vías. Acá lo tengo con esta simbología para que se entienda, que por ejemplo está conectado a la bornera número 3. Y el otro relé es el relé del motor forzador exterior. En los equipos frío-calor, la línea del motor forzador es aparte de la línea del motocompresor. Sería este, y lo tenemos conectado con la bornera número 4. Y luego tenemos el tierra. O sea que de la bornera de interconexión que nosotros cableamos para instalar el aire, ya tenemos identificado qué es cada cable que nos llega hasta ahí. Por lo general son estos 4 más el tierra, y ya sabemos que uno es del relé de la válvula de 4 vías, otro es del forzador exterior, otro es del motocompresor y el neutro general de todo. Después, en una plaqueta van a encontrarse con un transformador que me transforma la tensión de 220 a 12 volt, porque muchos componentes de la plaqueta trabajan a 5 volt, 12 volt, 9 volt. Entonces acá le bajamos la tensión. Después está rectificada a continuo. Se van a encontrar con una ficha de 3 cables más otra chiquitita de 3 cables, que es la alimentación del forzador de la unidad interior, de la turbina. Acá puede haber una variación. Casi todos los equipos traen este tipo de conexión y de motor,
que se conoce como forzador por pulso. La variación de velocidad de las tres velocidades del motor forzador la realiza la plaqueta variándole las tensiones al motor, ¿sí? Estos son, acá tenemos común, arranque y trabajo, y estos tres cables tienen que ver con el sensor Hall que detecta si el motor está funcionando o no, si está girando. La otra variante es un motor por relé, que el motor forzador tendría tres bobinados distintos y un relé para cada velocidad, ¿sí? Pero por lo general eso se da en equipos más viejitos. Ya hoy en día casi todos trabajan por pulso. Después tenemos donde va conectado el sensor de ambiente, que sensa la temperatura ambiente, la cual seteamos. El sensor de caño, que está sensando la temperatura del evaporador. Conexión para el motor swing, para las aletitas de la unidad interior. Y acá podría ser que vaya conectado un display, el cable del display. Bueno, estos componentes que yo les mostré, al momento de reemplazar una plaqueta original por una electrónica, tienen que ser conectados por una universal, tienen que ser conectados a la placa universal. Pero es bueno conocer cuáles son los componentes que van conectados a la bornera que nosotros instalamos, que nosotros tenemos que manipular para una instalación o hacer una medición. Si uno quisiera saber si está saliendo tensión de la plaqueta, por ejemplo, no llega tensión al motocompresor de la unidad exterior. Entonces, con un tester, nosotros medimos entre el neutro y el 1 y sabemos si está saliendo de la placa tensión para la unidad exterior. Lo mismo cuando estemos en la unidad exterior, tenemos que ver en la bornera de la unidad exterior si llega una tensión entre el neutro y el 1, que sabemos que es la línea del compresor. Si no nos funciona el forzador exterior, bueno, acá sabemos que es el 4. Entonces medimos con un tester, con una pinza amperométrica en volt de corriente alterna, ponemos una puntita en el neutro y la otra en el 4 y tenemos que tener 220 volts. Si no llega tensión, es porque algo está pasando en la plaqueta. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar la unidad exterior, que la tenemos acá. La misma bornera, nosotros cableamos cuando hacemos instalación el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 4 con el 4. Sabemos que acá nos va a llegar una tensión entre el neutro y el 1 cuando el relé del motocompresor accione. Eso va a hacer que me llegue una tensión de 220 volts acá. Vamos a seguir el esquema. Acá tenemos un cable, pasa por el protector térmico, si es externo, y de ahí va al común del motocompresor. La línea del motocompresor siempre va al común del motocompresor. Acá tenemos el 2N, de acá salen todos los neutros. Tanto el compresor, el motocompresor, como la válvula de 4 vías, como el motor forzador exterior, necesitan un neutro y sus capacitores correspondientes. Entonces, del neutro de acá, vamos a ver que sale un neutro al capacitor del motocompresor, que es este que tengo acá. Este capacitor está dividido acá. Entonces, esta patita y esta patita es la misma patita. Están unidas dentro del capacitor. Entonces, sale un neutro al capacitor y de la misma patita o de la de al lado, que es la misma, se va a la R, que sería la marcha del motocompresor. ¿Sí? Después, del lado opuesto, de la patita que queda sola, va un cable al S, que es el start del motocompresor. Ahí ya está conectado el compresor.
Dijimos que el 3 era, en la plaqueta, era el del relé de la válvula de 4 vías. Bueno, la válvula de 4 vías tiene su parte eléctrica, que es una solenoide, que tiene 2 cables. Para que funcione hay que llevarle un neutro y una línea. Sale un neutro, entra a un cable de la válvula de 4 vías y el extremo opuesto va a la línea. Acá tenemos la línea de la válvula de 4 vías. Y el 4 es la bornera que alimenta el forzador exterior. Bien, lo mismo. Sale un neutro, todos los neutros salen desde el único lugar donde hay un neutro, que es acá. Sale un neutro, alimenta una patita del forzador, del capacitor del forzador, y de la patita de al lado, que es la misma, sale un cable a la R, a lo que nosotros encontramos que es R, que es la marcha del forzador. De la bornera número 4 sale la línea que va al común del motor forzador, y del capacitor, de la patita opuesta, del cable opuesto del capacitor, un cable que va al arranque del forzador. Y ahí tenemos todo el cableado. Lo mismo, si acá no funciona la válvula de 4 vías, o no funciona el forzador, o no funciona el motocompresor, antes de desarmar, nosotros sacando una tapita, tenemos acceso a la bornera. La bornera está visible sacando una tapita. Entonces, si nosotros prendemos la unidad interior y el equipo no funciona, algo no funciona el compresor o el forzador, lo que tengo que hacer con el tester, con la pinza amperométrica, es medir tensiones y ver si el motocompresor no funciona porque antes de llegar al motocompresor, porque tiene un problema el motocompresor, o porque no me está llegando la tensión que me está comandando la plaqueta. Entonces mido yo sé que entre el neutro y el 1, en este caso, en este aire, tengo que tener 220 volts. Entre el neutro y el 4 tengo que tener 220 volts, mientras el equipo esté andando en modo frío. Y no tengo que tener tensión en el 3, porque estamos en modo frío. Si lo ponemos en modo calor, lo mismo. Tengo que tener 220 volts entre el neutro y el 3. Lo primero. Y luego entre el neutro del 1 y el neutro del 4. Bueno, y así podemos ir descartando si el problema es de la unidad exterior o de la unidad interior, o se cortó el cable que me intercomunica ambas unidades. Primero medimos acá. Si no llega alguna tensión, tendremos que ir a la unidad interior y medir la bornera de la unidad interior a ver si sale de la plaqueta la tensión. Y ahí podemos descartar si es un problema de plaqueta o de la unidad exterior. Bueno, acá estamos con la unidad exterior del mismo equipo. Vamos a seguir el conexionado eléctrico y vamos a seguir la secuencia que venimos viendo. Acá tenemos la bornera de la unidad exterior, que nosotros conectamos los mismos colores de cables en la unidad interior. Y sabemos que el 1 era el relé del motocompresor. Bueno, acá el 1 se puede ver como este cable negro se va para el motocompresor. Se va a ir al común de la bornera del motocompresor. En el 2 tenemos todos los neutros. Así que acá se puede ver cómo este cable rojo ingresa a una pata del capacitor. De esa pata del capacitor del motocompresor, va a la otra pata del capacitor del forzador exterior, que es este. En el esquema se ven que los neutros tienen que llegar a las R's, a las marchas de los capacitores de los motores. Y se puede ver cómo sale también de esta pata un neutro para
una línea de la válvula, de la solenoide de la válvula de 4 vías. Quiere decir que del 2N salen 3 neutros. ¿Sí? Después podemos ver cómo de la bornera número 3 sale una línea que va a la válvula de 4 vías. Y de la bornera número 4 sale un cable que va para el forzador. Sabemos que es la línea que va al común del motor forzador. Ese es... Bien. Bueno, después tenemos un cable azul que está en el capacitor solo, del lado opuesto a donde está el neutro. Sabemos que va al arranque del motocompresor. Y sabemos que este cable rojo va a la R del motocompresor porque está colocada con los neutros. Y bueno, ahí está todo el esquema eléctrico. Depende de la marca, el modelo, puede haber alguna variante, pero casi todos tienen este esquema eléctrico. Bien, acá tenemos un equipo que lo tengo semi desarmado para mostrarles algunas partes que estuvimos viendo en el pizarrón recién, pero para que lo vean en un equipo. Acá tenemos el evaporador, ¿sí? Acá está apoyado el sensor de ambiente, que viene acá a la placa. Acá tenemos el sensor de tubería que va metido en este pozo. Vamos a cortar el precinto. Sensor de tubería, sensor de ambiente, ¿sí? Entran a la placa. Acá se puede ver el motor forzador, ¿sí? Que hace girar la turbina que tenemos acá. La turbina a veces se ensucia, hay que sacarla y limpiarla. Acá está la bandeja donde va a caer el agua de condensado que se va a deslizar por las chapitas del evaporador. Bueno, acá tenemos el swing. Y acá vamos a ir desarmando para mostrarle los componentes de la plaqueta. Acá tenemos los cables de tierra. Acá está la bornera que nosotros interconectamos con la unidad exterior. 1, 2N, 3, 4 y tierra. Vamos a sacar el tornillito. Ahí vamos. Bueno, el display que va murado al frente. Acá está. Acá se puede ver un cable blanco, uno negro y uno rojo que salen del forzador y 3 cablecitos más. Bueno, esos son esta ficha, esta fichita, ahí está, fichita del forzador. Este es el del motor swing. Vamos a sacar para atrás. El sensor Hall del forzador. Y vamos a seguir los cables. El cable de alimentación, que es este blanco que ven acá, viene el neutro a donde dice N. Lo sacamos. Y el marrón a la entrada del relé del motocompresor, acá. En la bornera se puede ver que el número 1, que es el cable rojo, va a la salida del relé.
que cuando el relé accione le va a mandar tensión al motocompresor. Acá en el fondo se puede ver que está el transformador de entrada a 220 volt, que es esta ficha roja, y salida 12 volt, que es esta ficha amarilla. Y acá se ven dos relés chiquititos, el cual uno corresponde al cable amarillo y otro al cable verde, que es la tensión de la válvula de 4 vías y del forzador exterior. Ahí está. Todo lo que vimos en el pizarrón lo tenemos acá.